Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando en este su penúltimo programa, ¿sí?, de Radio Tertulias. Estamos aquí con José Eduardo Peña González, un gran perito del Consejo de la Judicatura, una persona con un historial académico muy impresionante, del que iremos hablando lentamente a lo largo del camino. Eduardo nos va a hablar de geolocalización, biométricos, y vamos a ponernos un poquito paranoicos. Y vamos a ver si todo esto que está pasando con los avances tecnológicos nos van a llevar hacia un gran hermano, ¿sí?, como diría Orson Welles. Eduardo, sí, primeramente un agradecimiento profundo por acompañarnos en este programa. Sí, muchas gracias. Yo sé que de repente tus tiempos son muy cortos. Sí, eres un perito muy activo, eres un perito en materia de informática muy reconocido y a quien citan mucho. Sí, tanto los jueces como los privados, sí, te llaman mucho. Entonces, pues, para nosotros es todo un honor tener a alguien de tu nivel y de tu calidad aquí con nosotros. Gracias. Eduardo, vamos a meternos al tema de manera directa. Desde que empezó la pandemia ha habido una conectividad impresionante. Muchas personas que nunca habían, supongamos, comprado en línea, se vieron en la necesidad de comprar en línea y les gustó, y se quedan en eso. Muchas personas que nunca habían tenido la necesidad de tener conferencias o tener trabajo en línea, una vez más lo conocieron, y hay personas que de repente ya están buscando estudios en línea, que ya están buscando la manera de quedarse en home office, etc. ¿Sí? Si bien siempre existe un sector al que no le gustó y así con toda su alma quiere regresar, ¿sí?, a la parte tradicional, pero también hay un sector muy importante que sí le gustó, ¿sí? Toda esa conectividad, todas esas personas que se vertieron a ese cibermundo, pues empezaron a utilizar bancas en línea, empezaron a hacer movimientos, a hacer compras, a tener una vida digital mucho más activa, y por ende, pues también viene la parte de ciberdelitos. ¿Sí? Son personas que por hábitos, o más bien por falta de hábitos, ¿sí?, se ven vulneradas y los empiezan a defraudar. Un fenómeno muy común es el que tiene que ver con transferencias no reconocidas. ¿Sí? Que ahorita tengo dinero y de mañana no tengo. ¿Sí? Como se empezó a agravar el problema, las instituciones bancarias empezaron a pensar cómo van a mejorar sus sistemas de seguridad, y parte de eso los legisladores pues solicitaron que se empezara a obligar a tener la geolocalización para poder utilizar la banca en línea. ¿Es una medida o no es una medida buena? Bueno, empezando un poco también abordando lo que comentas habla sobre la voluntad, sobre si existía la voluntad de si hacerlo o no hacerlo, que antes realmente, porque exista la opción, puede haber la voluntad de si me sumo o no a la banca electrónica, pero realmente hay que pensar que hay muchas personas que no tienen la voluntad de hacerlo. Algunas ni siquiera conocen, ni siquiera tienen un teléfono, una computadora, y aún así de la noche a la mañana ya forman parte de la banca electrónica, porque hay que pensar que últimamente se habla de una banca electrónica como tal, pero no se contrata electrónicamente totalmente. Hay otros países donde tú vas a una cabina y toma todas tus dimensiones y de esa forma comprueba que si eres tú, con todas tus identificaciones, y de esa forma ya sabe que eres tú una máquina. No va a depender de nadie el contratar servicios o no. Aquí al final de cuentas pues depende de que va a ser una persona que está sentada en una sucursal, que bien le podría contratar la banca a una persona que ni siquiera tiene el conocimiento de ello, por ejemplo. Entonces esa sería como, yo creo, una tercera opción de que el sujeto también podría, aunque no quiere interesarse de esto porque lo vería, no, a mí qué, yo ni veo el teléfono, ¿no? Como puede pasar con los papás de muchos, no, yo ni veo esas cosas, hasta ni me interesa esta plática. En realidad a veces forman parte de esto aunque no quieran.
Y tarde que temprano, ¿no? Que qué mal que les toca hasta saber que es una computadora cuando les quitaron 2 millones por eso. Entonces, es también una vertiente. Y sobre la pregunta, ¿sí? la geolocalización en los bancos. ¿Va a mejorar la seguridad o vamos a seguir teniendo esa curva disparada de transacciones no reconocidas? En mi opinión, siempre se ha tenido la geolocalización como tal. Yo creo que de hace bastante tiempo se tiene. Por ejemplo, el hablar es como si ahorita habláramos de a un cajero le vamos a poner cámaras y está fuera hablando de las nuevas cámaras, ni siquiera algo tan sofisticado. ¿De qué sirve que el cajero tuviera lo que tuviera? Últimamente jamás yo he visto en 6 años de juicios, antes de eso en Defensoría Pública Federal, que era justo eso mucho tiempo, nunca he visto un video. Yo nunca he visto una fotografía de un cajero. De un cajero, sí, claro. Las he visto pegadas muy bonitas en los bancos, hay 30 fotos, se buscan todas borrosas y censuradas, entonces pues imposible saber quién es. Sí, y se cubren. Pero acá sí va más allá, o sea, realmente el banco nunca da esa información para que se esclarezca, en este caso, la verdad. Ni siquiera en lo penal me ha tocado verlo, jamás he visto un video de la cámara de un cajero, cuando sé que se supone que sí es buena cámara y todo. Y que debería de existir, de hecho. Así, de hecho, ese video debería de existir. ¿Sí? Entonces, hablando de una geolocalización, pues sí existe como tal. Las terminales ya la tienen, la tenían desde antes. Algo que se suma, por ejemplo, es que llamó mi atención lo traen en la plataforma Scotiabank, que antes no te lo decían. Y dicen que ahora sí, para usar su banca en línea, y es real, tienes que aceptar la geolocalización en vivo y tienes que irte a la configuración del teléfono, ahora sí por primera vez, aceptarlo de esa aplicación. Y eso quizá cambie un poco las cosas, pero al final de cuentas va a ser como lo de los cajeros, nunca se va a presentar esa información, porque esa información queda en un límite en el que ni siquiera el banco siento que quiere analizarla o puede analizarla, porque no será negocio para él. Contratan a Protiviti, contratan a Proscar, contratan a empresas gigantescas de minería de datos, que ellas son las que se encargan de, en base a eso, estimar riesgos, estimar qué servicio sirve, qué no sirve, qué hacer y qué no hacer. Realmente ni siquiera lo hace como institución como tal. Y si el banco lo empezara a implementar realmente, ¿serviría de algo? Así, ambos nos hemos enfrentado, de hecho, en partes opuestas en juicio. Ambos hemos defendido al actor en sus momentos, traemos mucha experiencia en ese aspecto. Yo también estoy consciente de que el banco no entrega muchas cosas que a veces son importantes, que debe entregar y las niega. Sí las tienen, pero simplemente las niegan. ¿Sí? Pensemos, vamos a fantasear un poquito, vamos como la parte ideal. ¿Sí? Estamos ante una institución bancaria totalmente abierta, apertura total. ¿Sí? Nos vamos a concentrar solamente en la parte de la georreferenciación. ¿Sí? Yo soy un usuario, agarro mi celular, tengo que activar el GPS, lo activo y hago una transacción. ¿Sí? O hago transacciones normalmente. En algún momento yo no reconozco cierto movimiento. Le pedimos los datos al banco y el banco sí los aporta. ¿Sirve de algo o simplemente es un dato ocioso que más que nada fue una mala, me imagino que fue una mala asesoría hacia los legisladores, ¿sí? que quisieron legislar en algo muy duro, pero que no tiene un porqué más allá de esto? ¿Mejora la ciberseguridad tener ese dato? ¿No la mejora? Yo siento que sí la mejora. ¿Sí? Siento que sí la mejora como tal, pero lo que hace falta es como el menú, como la receta de cómo presentarlo, de qué es lo que tienen que presentar, cómo, en qué tiempo y ante quién. Eso yo creo que es lo que falta bastante, porque y tenemos aquí los dos temas, geolocalización y biométricos, justamente. La cuestión sería, en este caso, como mencionas, en algunos juicios nos ha tocado, en algunos otros no, pero pasa curiosamente que donde no nos hemos a lo mejor enfrentado, por ejemplo en Colima, empezó a pasar algo muy curioso, y había una institución que incluso hasta no nombran perito, como para tratar de, híjole, ya la tenemos perdida, pero hay que bajarle. Y lo curioso ahí era que el IP era de una sucursal bancaria. Tú la buscabas, y al ser el Colima, pues no es como que muchas como aquí, ¿no? Un IP te da y luego te da a la sucursal y no hay nada alrededor. Entonces esa fuerza es esa sucursal bancaria.
más por el tipo y clase de irle, pues es esa. Entonces, cuando eso se dice en juicio, realmente, imagínate los apoderados y todo sí, esto claro, de... porque estás hablando de que fue una transacción interna. Entonces, sí, ¿qué sí, claro. tanto si quieres hacerlo y qué tanto no? Porque últimamente, imagínate que tuvieras la geolocalización y que realmente la tengas por completo del teléfono. Pues todos sabemos que el phishing y muchas cosas que ocurren, pues es personal bancario que al final de cuentas pues tiene los datos del cliente y en la tarde te van a marcar, y me pasas esto y esto, y se van a su casa y pues de ahí marcan. Entonces, imagínate qué ocurriría cuando el banco entregue eso. Siento que para el banco es algo así como jugar ruleta rusa. O sea, sí va a aumentar la seguridad, pero siento que directamente para el usuario es muy complicado, porque para ellos es como decir, ay, pues vamos a tirar la bala, pero a veces para ellos o para mí, no se sabe. No se sabe porque, pero donde sea para ellos, pues no es una bala para Juanito, para Pedrito, para quien sea, sino que es para una institución que tiene equipos de fútbol, que su peso y riesgo reputacional es gigantesco. Es millonario, multimillonario cada segundo que pasa, de cada institución. Tienen sus propias aseguradoras, sus propias cajas, entonces pueden compensarse a sí mismos, pero no pueden compensar que algo así fuera, por decirlo así. Imagínate, se geolocaliza y salen las rutas, y es tal cual la ruta que toma, no sé, el gerente, por imaginarlo, ¿no? Algo fantasioso. Va a su casa y se ven las rutas, es un teléfono que él adquiere porque con las nuevas leyes ya también tienes que aceptar bastantes cosas para una línea. Entonces, esto quizá sí brinda una seguridad, pero no veo una institución de ese tipo brindándolo. Entre particulares sí la va a existir, siento que en un caso de secuestro, donde para ellos sea como, claro, sí, ahí está todo, sí, pasó esto y luego el depósito se lo hicieron de acá y luego acá. Siento que sí va a servir mucho para eso. Sí, en mi experiencia, pues, sobre todo los secuestros que se hacen, que tienes que ir depositando en distancias, que ya lo hacen como los rusos, o para evitar que lo sigan los israelíes. Ahí yo creo que sí va a servir bastante, porque el banco va a tener una batuta más fuerte, porque un SPI sí te dice dónde se hizo, y ellos saben muy bien dónde se alcanza a ver buena señal, aunque sean sierras, a donde sea. Entonces, sí, claro, de cierta manera, en ciertos casos sí va a funcionar. Claro que la persona que solicite eso a la fiscalía pues tiene que ser alguien muy preparado para que, pues, tú lo sabes, para que haga una solicitud de intervención de comunicaciones privadas, pero siento que esa ley va a tener un problema con esta, porque salió antes y no consideraba la intervención de comunicaciones privadas, ok, pero si las comunicaciones llevan biométricos, entonces esa ley se va. Entonces ahí va a haber un problema. Sí, creo que mencionaste dos cosas que una de ellas no lo había pensado. Creo que sí vas a regionalizar el delito, sí, porque tal vez haya sucursales bancarias que no tengan tan buena recepción y no te va a agarrar el GPS, por lo tanto no vas a poder hacer movimiento, que vas a tener que ir a las que sí tienen. Entonces creo que el delito, esa parte no lo había pensado. Crear ciertas lagunas que solo se pueden ver, como si eras se ve algo así, como si fuera un plano de montañas, si lo cortaras a una altura, así lo verían los focos de señales, y de esa forma haces lagunas negras donde no se pueden hacer las transferencias. Sin embargo, no lo veo ocurriendo porque van a mezclar eso con que el usuario, si es un caso así de fuerte, le piden 40, 45, más de 50, y ya he visto bancas que te piden la huella. Entonces cuando eso viaja, y me ha pasado en mi experiencia, lo solicitas, por ejemplo, de Cocotepec, vas a fiscal y te dicen, sí, las comunicaciones privadas ya te lo dio el juez, 30 días podemos intervenir el teléfono, pero como ahí dice que una huella, pues ya no se puede, porque son datos biométricos, y sí, para eso sí tendrán que tener literalmente a la persona y realmente ya estar pues como imputado. Sí, creo que también esa parte es interesante. La misma ley se está metiendo en una laguna. Que ya creó antes. Sí, porque antes de meterme en la parte de los biométricos, todavía con la parte de georreferenciación, ya vimos que entonces puede tener algunas partes positivas, sí, que sí pueden ayudar. ¿Puede servir la georreferenciación para el criminal? Que sepa las ubicaciones de las personas, que se puede utilizar para cuestiones de extorsión. Yo creo que en algún otro país puede que sí, pero aquí no es necesario. Por ejemplo, la extorsión generalmente pues es dinámica, es estática y es local. Aquí siempre es ubicada, es de tal lado a tal lado y se sabe de quién es y cómo es, y así está controlado eso, ¿no? Es a veces hasta un mal necesario en ciertas comunidades, incluso por carencias gubernamentales o como sea.
pero es necesario, llega a ser necesario. Sí, que yo así mi miedo es que el criminal te intervenga el teléfono con alguna técnica, no nos vamos a preocupar ahorita por la técnica, pero que pueda obtener tus datos de georreferenciación y te pueda hablar y te diga, ¿sabes qué? Yo sé que estás en tal lugar, sé que fuiste a tal lugar, que tu escuela o la escuela de tus hijos está en tal lugar. Y a fin de cuentas, a partir de esos datos uno puede aplicar minería de datos y puedes armar todo. En México la minería de datos yo creo que yo lo veía mucho en la escuela. Digo, allá fuera de la escuela se ponían yo creo que fácilmente 12 camionetas Suburban de puros guarros porque no los dejaban entrar. Y mientras los muchachitos estaban en las clases, pues ellos estaban afuera platicando. ¿De qué platicarán 6, 7, 8 horas seguidas? Pues del fútbol está complicado, ¿no? O sea, así platicarlas de todos los deportes está complicado. En México la minería de datos es esa, es el chofer Don Miguel en los tacos platicando, pues no hace falta más, o sea, a su misma confianza eso es lo que va a ocurrir. En mi experiencia yo jamás he visto que haya ocurrido... Entonces tecnológicamente tú dices, ahorita creo que no es el momento de preocuparnos. No creo. No, además ya tenemos las ubicaciones como tal en el teléfono por otras aplicaciones como Google, que no prevenimos y son más fáciles de sacar. Sí, claro. Sí, todas las aplicaciones que uno baja, porque uno se quiere poner orejas de gatito en la foto y quiere salir con orejas de gatito, y cuando la vas a descargar te dice, voy a acceder a tus fotografías, a tus contactos, a tu número de cuenta, a tu Facebook, a tu casa, a tu historial, a tus contraseñas, todo, y como quiero tener orejas de gatito, pues le voy a dar que sí. Justamente, sí. Y eso también entonces ya viene con la parte de los biométricos. ¿Sí? Ya tenemos la georreferenciación, tiene sus pros, sus contras. Ahorita vemos que tiene más pros que contras, al menos por el momento. ¿Sí? Si tenemos esta plática en 5 años, posiblemente algo cambie, pero hoy, en este momento, son más pros. Luego viene toda la parte de los biométricos, ¿sí? Que también, se hizo un intento hace poco del gobierno federal de querer adquirir los biométricos para que tú puedas adquirir un teléfono celular. No funcionó, ¿sí? Muchas personas se alarmaron, hubo mucho escándalo, hubo muchos abogados que empezaron a sacar amparos al por mayor, amparos colectivos meramente. Sí. ¿Son buenos, son malos? ¿Qué pasa con los biométricos? Digo, a final de cuentas los van a obtener, ¿no? Y los están obteniendo. ¿Cómo? Para sacar, por ejemplo, el pasaporte, te están pidiendo ya, por ejemplo, llegas, agarras el aparatito del iris, pero misteriosamente, ¿cómo está la mecánica? Cuando te lo dicen, curiosamente no te lo ordenan, y eso se ve en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es muy curioso, y me tocó un asunto sobre eso, sobre ver la normalización de cómo ocurre, porque la foto sí es obligatoria, aquí te cubrebocas, me dicen, si quiere, pues tómelo y tómese las dimensiones, pues agarra los goggles estos, y claro que en época de COVID ni siquiera los desinfectan ni nada, los agarra toda la gente, se dimensionan y los dejan. Sin más, así, unos los golpean, otros no están colocados en su base, obviamente no están calibrados, pero sus bases se las van a hacer, de una u otra forma se las van a hacer. Es un biométrico que no es requerido por ley para el pasaporte, nunca lo ha sido. O sea, ¿por qué no lo es? Porque no existe una base de datos internacional como lo sería el CODIS, por ejemplo, que en ese pues sí, es internacional y es compartido que al menos tu pasaporte tenga la huella, pero el iris, ¿para qué? Ni siquiera Estados Unidos lo utiliza el pentadactilar. Entonces no tiene mucho sentido. Si realmente quisieran emigrar a una máxima seguridad, emigraran a lo que está Estados Unidos, con la bola pentadactilar, y no hay más que eso. Con eso entras, con eso sales, con eso todo. Entonces están tomando los biométricos sin hacer tanto escándalo, a fin de cuentas. Es decir, sí están creando esa base. ¿Quién la está creando? ¿Quién la está gestionando? ¿Quién la va a proteger de toda esa oscuridad? Sí, pero sí se está creando. Si son tan seguros los biométricos, una vez más pensando como en la parte ideal, si me sacan la huella del iris, sí, así por ejemplo, el de la voz. La voz es muy dinámica, es muy variable. No es lo mismo si te levantas en la mañana, ya en la tarde, o si das 5 horas de clase y estás hable, o si tienes gripa, ¿sí? Los tonos, las cuerdas vocales se distenden, hay muchos factores que van a afectar. En los demás biométricos, ¿cómo andamos? No, pues si tú eres el experto en voz, Santander, mi voz es mi firma. No, hombre, sí, pues la máxima tecnología. Sí, no, y aparte te digo porque hay muchos estudios que dicen que si te tomas una foto así saludando con una cámara HD,
pues te pueden sacar la huella digital y la pueden imprimir en silicón y pues la pueden utilizar. ¿Sí? Sí es, entonces en ese caso los biométricos sí son seguros, no son seguros. ¿Cómo andamos con eso? ¿Cómo? Yo creo que sí, pero en materia de seguridad, eso me tocó analizarlo en COPADES, el Congreso Panamericano de Delitos a Seguros, todo es dinero. Todo es dinero y todo se ve sobre dinero, y demasiado. Entonces, para ellos tasan el nivel de riesgo siempre en base al dinero. De lo que tú me estás hablando, desde tomar la fotografía, desde ubicar el ángulo, desde la impresora, desde las láminas de silicona, o sea, todo lo que tendrás que hacer para hacer el GoldenEye, que sí puede pasar, va a costar $12,000, $13,000. Quizá un poquito más, hoy en día, porque ponle $15,000, $16,000 hacer eso. Y si te ponen el pentadactilar, pues échale, ¿no? Ahí, sí, súmale por dedo. Por dedo, y es único. Entonces, a $15,000 por el fraude no va a ocurrir, y si lo vas a hacer, pues no lo vas a hacer para ir a fraudear a la sucursal de Banamex que usa la cosilla esa, que su calidad pues, sabemos que es la de una papelería o no sé. En este caso se van a ir las Caimán, ¿no? Pero allá obviamente pues tienen todo, tienen dimensionamiento antropomórfico, antropométrico, tienen tu grado de pesos, tienen hasta tablas de degeneración de la masa de la persona de acuerdo a los años para esperar que cuando regreses después de cierto tiempo, peses cierto tiempo si ibas a la obesidad, si tenías tendencia a la obesidad, o peses menos si tenías tendencia a ser estable y perder osificación. Y esas tablas existen. El seguro tiene todo, hay tablas para todo. ¿Cómo se van a comportar los huesos de una persona en tal lugar, en tal meridiano? Y no existen. Hay quien tiene tablas para todo. La realidad es que un banco, siento que si las utiliza más pensando que va a vender un producto, porque imagínate, para 5,000 sucursales imprimir un pantón simplemente y repartirlo, solo eso así, o hacer unos nuevos post-it o los nuevos plásticos, estamos hablando de millones y millones. Entonces realmente siento que tanta información y sobre todo la geolocalización, incluso biométricos, es para eso. Se puede usar más para fines comerciales, que es para lo que ya se ha usado la información que ya hay, más que para seguridad. Entonces tú no crees realmente así. Bueno, ya estamos viendo que no es rentable, que realmente el costo-beneficio como que no incentiva al delincuente a decir róbale los biométricos y comete el delito a través de biométricos. Sí, entonces, como el delincuente no tiene el incentivo, posiblemente sí estamos hablando de que sean buenos. Si los bancos empiezan a implementar tanto la georreferenciación como el sistema que utilizan ahorita, de utilizar un usuario, un NIP y claves dinámicas, más biométricos, sí puede ser una solución total al problema de las transacciones no reconocidas, de ese fraude, o no crees que sea un sistema que... No, sí, ni hablar, claro. Sí, ni hablar, porque, por ejemplo, el modus operandi generalmente que se utiliza es que ya sea que cambian o le contratan un medio que no tiene la persona, o en este caso le cambian el medio de acceso que ya tenía, o sobre su mismo medio le engañan un segundo y hacen algo rápido. Pero esas operaciones no creo que sean las que más le afectan al banco, yo creo que está sobre las otras. Entonces, si en un juicio tú demostraras si avientan los biométricos o una pericial adecuada para ello, es donde se va a complicar mucho. Porque incluso pues ya te ha tocado a ti, o sea, tenemos por ejemplo ya a jueces en lo civil, aunque sea de distrito, pero es materia que no compete, mercantil o civil, diciendo no, que quítale el teléfono y que revísalo y que, ay cabrón, pues es intervención de comunicaciones privadas, y a veces ni privadas, a veces son hasta materia pública, porque me han tocado personas que son de Comisión Federal de Electricidad, donde ya estamos hablando de patentes, de ISO, de cosas que dices, híjole, o sea, está más caro el caldo que las albóndigas, y se están peleando realmente por, ni siquiera por eso, por la cuchara, me explico, y todo lo que tuvieron que involucrar en eso. Todas las leyes que se tuvieron que romper para... Realmente había que notificar. Entonces, ¿qué va a pasar con los biométricos? Pues se va a poner tremendo, porque vas a tener ahí al banco entregando, porque eso se hacía antes. En mi experiencia a mí me tocó estar en Conducir y que llegara, no, aquí está la grabación de doña Toñita, donde está temblando mientras habla con el banco, vean, escuche su voz como, no, sí, contrata, no, sí, no saben ni de qué está hablando la señora. Sí, seguro esa va a ser prueba completa. Obviamente en un juicio de verdad ya no se presentaba.
esa prueba no se presentaba porque evidentemente si la dictaminan derechos humanos, lo que sea, pues no va a pasar lo mismo. Porque sí se está viendo una presión, se está viendo un ataque. Y pues en qué momento la señora, si a veces ni contrato tenemos del banco, mucho menos un contrato que puedan compartir nuestros biométricos, grabaciones, pues no. Entonces, siento que será un problema muy grande. O sea, hacer retroactiva cualquier cuestión que esto beneficiara al usuario, tendrías que haberme aceptado que yo presentara todo esto realmente. Ok. Sí, esa parte es interesante por tu perfil. Tú eres ingeniero, tienes maestría también en ramas afines a la ingeniería y eres abogado. ¿Sí? Puedes ver tanto la parte técnica como la parte jurídica. Bueno, licenciado en Derecho, porque abogado no se puede. Licenciado en Derecho. No podemos. ¿Cómo estamos en leyes? Ya hace un momento mencionaste que las leyes de entrada se van a contradecir. ¿Sí? Y eso pues, va a ser un problema. ¿Estamos cerca de poder desmarañar eso? No creo. ¿No? No creo. Y ahí sí es materia de hablar de derecho, como un licenciado en Derecho, así, que es a lo que llego. No me atrevería a un nivel como ese, porque un nivel de legislación ya compete a por qué si le tienen interés a hacer nuevas leyes que sí se ven enormes y ruidosas, pero a la hora que esa pega con otra, ¿por qué no hacer unos cambios y hacer que funcionen bien? ¿Por qué hacer esa armonía no crea tanto ruido? Por ejemplo, la ley del feminicidio pues, está muy claro, ¿no? Y tiene que ver completamente con esto. ¿Qué le hicieron? Vamos a aumentarle la seguridad al asesinato. Si aquí está muerto alguien y es un hombre, entonces llegan y no hay bronca, váyanse por un café, quédense cotorreando afuera, no pasa nada, no es de inmediato, nada. Pero si es una mujer, entonces cambia todo, tienes que grabar desde que llegamos. Pero si estamos en Chiquilistrán de las ingratas, pues ¿quién va a grabar o con qué va a grabar? No va a pasar eso, y mucho menos va a grabar con mi teléfono porque no es como que haga mi camarita como en el SWAT, porque nomás tradujeron la ley muy bonita. No, y aparte puede haber ciertos problemas si grabas con tu teléfono. No, pues yo con una cámara, pues yo llego al trabajo y aquí está, ¿no? Todo lo que hice en el día, ¿no? Ahí vean lo que quieran. Pero no que mi teléfono, no, pues ¿qué onda y cuándo me lo regresas? ¿A cuándo se lo guardaste 2 meses y quién me lo va a pagar? O sea, evidentemente aquí crea un conflicto. Ese conflicto resultó en algo, el agregar más valores de seguridad realmente redujo la seguridad, porque en ese caso lo que ocurría era, y pasó mucho bueno, eso sí no puedo decirlo, pero pasó mucho en algunas instituciones por ahí departamentales pequeñas, muchas, que la tenían bárbara, o sea, ocurrían asesinatos de las empleadas y todo, y entonces ahí decían, no, sí, yo la maté. Ahí me tocó unas ciencias forenses y o sea, dijo, no, sí la maté. ¿Y por qué? ¿Por qué mataste a la bebé cuando nació? Porque estaba embarazada la que atendía. Y lo tuvo en el baño y lo matan, lo asfixian. Entonces dice, sí lo maté porque nació niña, yo quiero un niño. Entonces es feminicidio. Sí, pero pues no grabaron. Entonces como hicieron un protocolo, se acabó. Yo había ido por metrología bien equipado. No, perito, vámonos, ya nadie, se acabó. Se acabó. Sí. De hecho, romper cualquier protocolo es gravísimo. A mí me ha tocado casos donde el primer respondiente rompe un protocolo y todo se cae. Pues acá fue el listillo porque todos pensaron, no, pues la mamá la mató cuando nació, ¿cómo va a haber feminicidio una mujer contra otra? Al policía se le hizo imposible, no grave, no, este es parricidio grave, se le hizo fácil. Pues ¿cuál? A la mera hora resultó que sí era feminicidio. Que sí era feminicidio de la mamá hacia su hija, porque dijo, no, sí la maté porque nació mujer, yo no sabía que venía, y en ese momento la libró. No, sí, de repente las lagunas legales hacen que las cosas sean complicadas. Y aquí la hay en eso, en hablando de la geolocalización, ya con intervención de comunicaciones privadas, no sé qué tanto estén chocando las dos cosas. O sea, no sé en qué momento realmente el banco va a adquirir como ese permiso o lo va a hacer real como tal. Sí, porque actualmente es un juez federal de control, el único que puede aprobar, al menos que las telefónicas entreguen las órdenes de llamadas. Sí, si no es el juez federal de control, es imposible obtener, o al menos de manera lícita, es imposible obtener ese dato. Y para eso lo tendré que ordenar, en este caso la fiscal lo tendré que ordenar con su firma electrónica, así como tú y yo firmamos nuestros dictámenes con fiel, así lo tiene que firmar ella, por ejemplo, con su fiel o su fidel. Entonces, imagínate cómo
lo complicado que es un trámite de ese tipo. O sea, entonces casi eso nos obligaría de entrada a llevar las transacciones no reconocidas al ámbito federal, porque sí, creo que el local ya estaría rebasado por... Sí, estará rebasado. ¿Sí? En este caso, las instituciones bancarias entregan una bitácora de operaciones, una bitácora de logs, certificada en términos del artículo 100 del Código de Comercio. Esa certificación no es suficiente porque ellos ya incluyen la IP. Sí, la IP ya viene sí, incluida. En este caso no estamos llegando a lo mismo, sí, al mismo problema, decir, bueno, a fin de cuentas una IP es una geolocalización, ¿sí? La podemos georreferenciar, sí, con cierto más menos de aproximación, pero se puede georreferenciar. Entonces, a fin de cuentas, yo sigo obteniendo la ubicación de algo, ¿sí? O de un equipo celular o de un equipo de cómputo, etcétera. Pues, por ejemplo, la geolocalización la tendríamos pues un valor, coma y otro valor. O sea, es lo mismo que hace, por ejemplo, la institución con el IP. Con el IP es, porque bien hemos visto bitácoras que tienen un IP y otro, y el encabezado, pues como no se entiende nada a veces, es difícil saber a qué se refieren, pero cuando ya ves 2, 3 IPs y están en la misma fila para la misma operación, incluso para un juez es confuso, es como, pues ¿cuál es el bueno? Entonces, eso es como el cómo lo presentan. Ya lo tienen, y sí tienen la capacidad, pero yo siento que la persona que realmente extrae eso, que realmente trae el control de Nintendo conectado, que insista jugando bien así en el servidor, y le dicen, ¿qué operaciones? Así como que lo ve en una tabla, extraer, pum, y lo avienta. Y no entiende el valor legal que tendría si lo presentara bien. IP del que sale, así un encabezadote claro, que nadie puede interpretar que será loco. No, sí, es una realidad que... IP que recibe, IP que instruye, IP que revisa. No, hombre, ahí sí te pones de, caray, y ese mismo IP que manda, pues, ni a dónde te hagas. Las bitácoras normalmente son un chilaquil. Y son un chilaquil muy complicado. Son un chilaquil innecesariamente complicado de interpretar. ¿Sí? Porque de repente tienen algunas cosas que son lógicas y que puedes inferir la fecha, ¿sí? Pero hay otras cosas que son muy extrañas, claves alfanuméricas que no tienen sentido y te vas a revisar qué es lo que es y tampoco tiene sentido el nombre que te le están poniendo. Entonces sí, se entiende que son cosas muy oscuras de repente. Ni siquiera es tanto por oscuridad, yo creo que es más como, realmente es por desinterés. O sea, yo lo veo completamente como justo lo platicaba, o sea, simplemente si yo me pongo a pensar, nada más, por ejemplo, el tercero en discordia, o juntando todos los casos del último año, ponle que sumen 60 millones lo que se ha peleado. 60 millones entre 5 instituciones grandes, nos vamos a 12 millones, por ejemplo. Entonces, 12 millones para una institución, perderla con los usuarios que le ganaron en Jalisco, que nombraron perito, que todo. ¿Qué tanto es? O sea, para ellos es un juego de niños completo de no me dejo, y si te hacen fraude, si te lo haces solo a mí me vale, pero no te voy a pagar hasta que lleves un juicio larguísimo. Sí, claro. Esa para mi gusto es como la única vertiente, y tanto los peritos como sus apoderados que están en esa parte, es como juegan solo en esa cancha. Y lamentablemente la institución no pone atención a cómo eso podría mejorar todo. Ok. ¿En México existe alguna base de datos unificada? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ves una película, ponen el número de seguridad social y te sale toda la historia. ¿Sí? De repente salen documentales en History Channel, etcétera, de China, donde están utilizando sistemas C5 y pasas en el aeropuerto, te leen los biométricos y tiene todo tu historial. ¿Sí? Y te pueden ubicar fácilmente, saber quién eres, dónde trabajas, si tienes familia, etcétera, etcétera. En México tenemos eso, tenemos algo similar a eso, estamos aspirando a eso, o estamos lejos todavía de cosas similares. No, yo creo que entre Telcel y Banxico podrían hacer una muy buena base de datos de algo parecido a eso, pero no, pues no existe nada por el estilo. No hay nada de vinculación. No, porque por ejemplo, Ciencias Forenses del estado de Jalisco, pues tiene algunas bases de datos que ha adquirido en Colombia, que en Sudamérica, y son únicas y no las puede compartir porque ellos son descentralizados. Ellos están aparte de todos los demás centros de ciencias forenses. Entonces ni siquiera una base de datos que realmente serviría para esclarecer verdad penal se comparte como tal.
Okay. Entonces sí, eso, sí siento que eso sí es complicado. Antes, cuando ya cambiando un poquito de materia, porque nos hemos enfocado mucho como a la parte mercantil, que tiene que ver con transacciones, y más que nada porque es un problema que sí existe, así, la parte de transacción no reconocidas es un problemón. Antes, cuando ocurrió un delito, cuando ocurrió un homicidio, la prueba madre, la prueba que todo el mundo esperaba, es la de genética. Sí, todo el mundo esperaba que hubiera sangre, que hubiera algún rastro biológico, ¿sí? Para poder sacar la prueba de genética. Y a partir de ahí, meter o sacar a una persona de la escena del crimen. ¿Cómo ves la georreferenciación obligada para ese tipo de asuntos? ¿Podemos meter y quitar a la persona de la escena? ¿Sí podría funcionar? ¿Sí podría ser como una evidencia digital con el peso suficiente como para decir, esa persona no estuvo aquí? Sí, yo creo que justo hiciste el ejemplo como de la prueba madre, lo máximo, porque realmente cuando ya sea, no sé, el doctor Nava o el doctor, cualquier doctor presenta una prueba, pues cambia todo. Realmente esa es la primera que ven, y si hay una coincidencia, desde ahí se va todo. Viene el comportamiento del CONAMED, incluso hasta con peritos de consejo. O sea, así llega a ser, siempre cuando la cuestión, en este caso que se acercara a biométricos, que no vamos a llegar ahí, en cuanto a geolocalización, brindándolo a ese punto, sería muy imposible, pero si se diera con la misma seriedad con la que se presenta. Porque, por ejemplo, cuando hablas de genética, yo sí he visto impresionante cómo mantienen, o sea, si un solo equipo, simplemente la absorción atómica que tiene aquí, tiene 16 calibraciones, vienen de CENAM, se prueba 0 atmósferas, o sea, cómo mantienen sus laboratorios aquí, de cuando yo entré y que les echaba ahí la criticada y todo, y estudiando pues nada más, pero de todas formas me tocaba ver y decía, no, pues un día me tocaba pelearme con este laboratorio, ya sé que no está calibrado y como la ley lo obliga, pues te vas. Después de eso hicieron un sistema de calibración, por eso me atrevo a decirlo abiertamente, impecable. O sea, ningún instituto lo he visto de esa forma. O sea, yo que ni si existiera el Instituto Nacional de Metrología y Normalización estaría así. O sea, entonces eso hace demasiado costoso hacer la prueba, y eso es lo que te da una certidumbre. Si la persona que presentaba la geolocalización lo hace de esa forma, yo siento que no habrá duda. Imagínate tener la firma del fiscal y más un juez federal que autorizó eso, pero si se llega a presentar en un juicio nada más, así como verídico, como tal, incluso el rastreo de la persona, donde toque ya propiedades privadas, siento que sí va a haber un conflicto con que se brinde eso en un juicio mercantil o civil, o de cualquier índole que no sea penal, como tú dices. O sea, quizás solo en lo penal podría ser muy útil así a la inmediatez. Y para casos que evidentemente tengan interés, como terrorismo. Sí. No, y más que nada, bueno, te hago la pregunta porque ya por ahí ya me ha tocado de repente estar medio platicando ese tipo de manejo de evidencia digital con algunos abogados, pero siempre la pregunta más interesante es, pero ¿cómo sabes que así? Sí entiendo que el celular es el que estuvo aquí o estuvo acá, pero ¿cómo lo vinculo a la persona? ¿Sí? ¿Cómo puedo quitar la sombra? ¿Cómo puedo quitar la sombra de que me diga, no, pues es que el celular se lo prestaste a otra persona? A mí una ocasión me tocó en un caso penal, que fue muy mencionado, no lo puedo mencionar, pero era muy importante la mecánica. La mecánica de por dónde había pasado el vehículo. Era muy importante cuántas personas estaban y cuántas no estaban, cuántas se bajaron, cuántas se subieron, era muy importante eso, ¿no? Entonces, para ello, la geolocalización muy específica de los teléfonos y quién se quedaba detenido y quién hacía qué en su teléfono era muy interesante. Como había menores de edad, entonces me podía limitar a quién hacía qué hasta el desbloqueo. Pero si no limitas a eso, nunca te van a dar nada. Entonces, digo, el pedir dar, pero limitarlo a ley cada cosa. Una vez que me lo dieron y una vez que yo lo dictaminé, me dijo, no se entiende nada. Entonces me dijo, no, o sea, a pesar de todo, o sea, y hice grafititas, que tú sabes que soy bueno para hacer el club de cositas, y me puse de club de cositas y grafititas. A fin de cuentas un dictamen tiene que ser didáctico. Y aún así me dijeron que no, y dije, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento dije, bueno, yo he visto mucho que las noticias, y si te fijas, por ejemplo, ahorita en Imagen Televisión, que su editor, bueno, si lo puedes, pero su editor es una persona que también trabaja como freelance, o han tenido otros editores, me imagino, pero ellos se publican como que ellos hacen eso y lo hacen muy bien.
como esas gráficas que recrean la escena de los hechos, como el del antro de Cancún que quemaron. Reconstrucciones 3D, muy interactivas. 3D y ponen caminando a las personas. Cuando el juez ve eso y lo ve firmado, al lado de un documento dice, ¿alguien más trae otro que sea más claro que ese? ¿O no pasó así? Y díganme por qué no y qué documento demuestra que no pasó. No, pues no, nadie trae eso. En ese momento se acaba. Ok. Entonces, y aquí en mi experiencia tocó contratar a eso, le dije a los señores, no, hay que contratar a un animador que haga esto de alguna forma más, pues ahora sí que más didáctica. Pero sí, entonces sí es una prueba que puede tener futuro. Sí. Así, si se maneja de la manera adecuada, sí puede llegar a un buen puerto esa claro, sí, es explicar eso, cómo están las antenas repetidoras, porque era mucho eso, cómo llegan a un punto y por qué sí estás en ese punto y ya. Porque a veces ni siquiera la persona que estás iniciando dice, no, es que no lo puedo creer. O sea, sí trae el teléfono y sí lo hice, pero no puedo creer que sea cierto. Pero ya que lo ves y lo explicas, y dices, ok, y veo fotos reales de los edificios y cómo están las antenas repetidoras y que no hay pierde, que ahí estaba él porque ahí estaba. Y con 3 antenas aventándote, digo, también esa es otra, ¿no? O sea... Sí, de hecho, esa es una parte muy interesante, porque casi todos los abogados piden una sola antena. Sí, piden una antena, bueno, realmente creo que no lo piden muy bien porque Telcel te da exactamente lo que pides. Sí, ellos son muy literales. Y te dan una antena tiene latitud, longitud y azimut. Sí, que es una dirección con un abanico de rango. Y quieren que triangules de manera exacta, pero pues, una sola antena no triangula. No, sería demasiado complicado. No, y además aquí hay una norma específica para esa prueba como la hay para la prueba, por ejemplo, genética. Un índice genético de bocio tiene una norma específica y ahí viene el porcentaje y si es desechable, es desechable. Y no lo sé, pero creo que la de mácula de sangre, por ejemplo, la mácula de sangre en tortura es al 56%. O sea, si andas en 52, 51 de que recibiste tortura, en algún caso policial, lo que sea, ¿no? Y tu mácula de sangre en una prueba pericial no da eso, se descarta y pierdes tu dinero, ni modo. O sea, sí tienes que estar en ciertos porcentajes, no es nada más, no, sí, medio es, ya como va la firma, no. Y en este caso, en la geolocalización, sí tienen que ser 3 antenas. Y hay una norma de obligación para ello, para que de esa forma se pueda utilizar, y ese es del FBI. Claro, aquí venimos a la Ley Federal de Metrología y Normalización dice, si no hay una norma aplicable nacional, entonces puedes usar una internacional. Si estamos hablando en este caso de un caso punitivo y privativo de libertad, pues evidentemente sí tiene que utilizarse una norma, sí se va a dar preferencia. ¿Y si la tenemos mexicana? No, pero basta con traducirla, se traduce y se presenta. Mexicana no existe. Por eso entonces te vas a la del FBI. Te vas hacia el FBI. Ok. Sí. Hay otra, por ejemplo, que es de revisión de escritos manuscritos, de revisión de cheques, de revisión de... Por ejemplo, esa revisión de cheques es interesante porque a mí me ha tocado que me nombren y terminan antes de que empiecen los juicios de cheques cuando se hace así. Y a veces es donde, pues yo entraba a estudiar derecho por eso, por lo que me dice. Es que el abogado me dice que una antena, pues ¿por qué? ¿Qué te va a decir a ti el abogado de informática? ¿Qué sabe de informática? No, lo malo que se adelantan. Ya cuando llegan ya tienen la zona de llamadas. No debes de permitirlo. O sea, yo quizá por eso a lo mejor no tengo tanto trabajo como debería. Pero quien ha trabajado conmigo, pues siempre regresa, pero yo creo que es eso, o sea, yo es de, mire, tengo un cuestionario y ahorita se lo dicto y me lo corrigen, no, o sea... ¿Algún consejo para los abogados que nos ven, para que pidan de manera correcta la zona de llamadas, como se debe de pedir? Pues es que decirle a un perito que les diga cómo se debe de pedir, porque digo, desde ahorita que te dije, ya hay menores involucrados, ya se limitó a algo. Pero si fueran mayores de edad, yo haría 2 solicitudes donde una sí, ¿no? ¿Qué abriste? ¿Con quién cotorreaste? ¿Y qué abriste? Me explico, y Telcel desde que tú le pides la conversación con Juan y te manda todo el WhatsApp, que toma todo ya, tú separas lo que es. Confían en ti, pero yo confío en ti. Y así lo hacen. Sí, ellos cortan, pegan y entregan. Y es real, uno como tal, pues es lo necesario, el trabajo y lo presenta, ¿no? Pero ahí viene, bueno, para mi gusto si hay un conflicto en ese sentido, o sea, si yo tengo un pleito con un carpintero, hoy en día, por ejemplo tú que ya eres perito, que ya sabes sobre eso, y hoy en día tienes un problema con un carpintero, no agarrarías el boletín y verías a ver si de casualidad hay un perito en carpintería. Sí, claro. ¿Te va a robar? ¿Tú has robado a alguien? No, frauderías, dirías que puede ser algo que no puedes hacer.
No, pues googleate, realmente ahí estamos, y o sea, nuestro domicilio todo es público, todo eso, pues aquí estamos, ¿no? Digo, entonces, de cierta forma, funciona así cuando tú tienes una controversia con un carpintero. Yo que lo primero sea, oye, perito en carpintería, pues fíjate, yo creo esto, ¿no? ¿Sabes qué? Y sí los hay peritos ebanistas, hay en todo. A mí me ha tocado, y eso es por la parte de la consultoría en una empresa que me ha hecho muy interesante la vida por la parte de normalización. Es un despacho que está por Andares, donde tienen casos para la araña. No, que el vestido de Doña Corcuera y de 500,000 pesos, y no le gustó y le echaban a perder una seda que trajo de la India, entonces son 800,000 más. No, de verdad. Casos que nadie se imaginaría, Ese vestido era de más de 2 millones de pesos. Y dije, Jesús mío, dije, ¿y qué habrá para eso? Y aunque lo dudes, hay peritos en corte y confección, por ejemplo, la escuela de Edith Martín, vitamina, y es una eminencia en eso. O sea, hay pruebas para todo. El hacerlo científico es muy interesante siempre, y siempre lo quieren hacer legal. ¿Con qué contrato compraste el vestido? ¿Con qué? No, cuando digan al juez que es un vestido de 2 millones, no hay un perito en corte y confección, va a decir, están locos, a mí no me meten en sus broncas. Que aquí demuestra la transferencia, sí está bien que pagaste 2 millones, pero hasta huele lavado, o sea, qué miedo, yo no me meto. ¿Me explico? O sea, y hoy en día va a empezar a pasar más eso. Sí. Pasa mucho. El otro día me tocaba una de que iba hacia Tesla, y para mí fue antes de que todo empezara, fue como de que, oye, espérate, o sea, hay normas que se obligan a, no, que yo que vendo el carro ya no me importa, y no, o sea, Tesla sí es responsable del vehículo, aunque termine en un lote de autos, y ahí lo pongan mitad gas, mitad esto, con opción a low ride, o sea, a final de cuentas Tesla tiene sistemas que debería de monitorear, y si monitoreara se daría cuenta que su vehículo sufrió ese daño y lo desactiva y va por él, como en los demás países lo hacen, porque es una bomba gigantesca que está girando al lado de mí, y a mí no me importa lo verde que tú seas, o sea, ¿por qué vas a tener algo tan explosivo al lado de mí? Lo vas a estacionar al lado de mí, o sea, funciona de esa forma. Deben de dar un seguimiento, pero aquí no se hace. Y de la misma forma ocurre en México. Y ese es un vehículo que, por ejemplo, hablamos también de biométricos, hablamos de geolocalización. La geolocalización de los vehículos, en OnStar solo me tocó a mí una vez. Pero también es algo que va a entrar, y viene con mucha fuerza también. Sí, ya con los vehículos inteligentes, por fuerza tiene que tener geolocalización. Y ahora sí que hechos de tránsito también se va a empezar a resolver a partir de informática forense, más que de hechos de tránsito meramente. Sí, por el tipo de tecnologías que están implementando. Ahí es la cuestión del dinero. Ahí yo creo que sí es 100% el dinero. A final de cuentas, las computadoras ya han registrado bastante toda la vida, pero sí dependiendo qué alcance tenga la persona, y a veces ni dinero, ¿verdad? Ya nos ha tocado que a veces no es eso, a veces el cliente solo está muy mal asesorado o no tiene conocimiento, casi los peritos no saben que existen. Tú tienes un problema y acudes al abogado, y lo ideal sí es acudir al abogado, pero si tu problema es de un carro, pues sí contrata un perito en, no sé si es materia de calidad, pues me contratan a mí, o cuestiones así, ¿no? Sí, se vale. Sí, no, en mecatrónica. De hecho eres el único, ¿no? Tú eres el único en metrología. Aquí en León, en Jalisco, no recuerdo nadie más que a ti. En metrología, sí, calidad y normalización. Pues sí, yo empecé, propuse en un inicio esas materias, parecían muy vagas, pero nunca se ha rechazado ninguna. Por eso es que de cierta manera incluyo el ofrecimiento, porque realmente estoy obligado como a hacerlo, ¿no? Sí, claro. Más con una materia tan compleja. Pero me ha tocado causar normalización a todo. Casi todo. Esa parte es interesante. Sí, de hecho, tú eres de los pioneros en esa materia aquí en Jalisco. Incluso tal vez en el occidente de México. Con los cheques, los abordan siempre a la firma. Y a ver, tú agarra un cheque y pásalo un imán, dóblalo y llévalo bien firmado. No lo van a querer, porque lo pasan por un aparatito. ¿Qué hace ese aparatito? ¿Qué checa ese aparatito? O sea, ¿qué checa el aparatito? ¿Qué función tiene? Claro que checa algo electrónico. Hay algo electrónico ahí, no basta un perito para saber eso. Algo electrónico trae el cheque. ¿Por qué no analizamos eso cuando hablamos de cheques falsos? ¿Por qué nos vamos solo a la firma? Si eso sí es indubitable, es una cadena única. Sí, claro. ¿Cuándo lo has visto en un caso de cheques? No, de hecho nunca nadie ha visto que analice, ni siquiera en documentos cuestionados, analizan esa parte. Porque no ofrecen esa pericial. O sea, el juez dirá, ¿cómo que una pericial en informática si son cheques y firmas? Porque el cheque trae la barra y se lo especificas
Y desde que lo ofrecen, le especificas y que haces es un dictamencito. Pones el cheque y dices, esta barrita es electrónica, ¿a poco no se ha fijado? Caray, pues sí. Después dices, eso es lo interesante, la admite y ya nos hace interesante porque la institución por alguna razón jamás ha presentado eso. Ni siquiera con usted lo he visto. Sí, de hecho creo que es pensar de manera muy diferente. Es una patente de seguridad que no poseen. O sea, te cuenta que les mandan como el Nintendo pero sin el control. Toma, conecta lo que se va bien bonito ahí y eso te va a ayudar a tu seguridad para saber que ese cheque sí viste tú. Sí, pero ¿cómo se usa y cómo no? Ya cuando salga el nuevo yo te lo mando, pero no puedes saber nada más de eso. Aprovechando que te tenemos, sí, aprovechando la plática, creo que se ha movido a temas muy interesantes. Muchas cosas están emigrando a lo digital, ¿sí? Las firmas están emigrando a lo digital. Y no me refiero meramente como a las firmas digitales avanzadas, como la del SAT, como la del Seguro Social. Me refiero a algo todavía más primitivo. Una tablet y un lapicito especial y la firma que se genera ahí. Esa firma, el análisis de esa firma también entraría al mundo de la informática forense. O ya estaríamos estamos todavía en una frontera donde no nos corresponde analizar eso. Y más que nada por los contratos. En mi experiencia me han tocado ya 3 contratos de ese tipo. Los 3 han sido de financieras que lo hacen como en línea, que tú eres tu propio broker. Y bueno, 2 y la otra es una casa de apuestas muy grande. O sea, tenían con qué defenderse bastante. Ese es el ejemplo. Y a ellos se les perdió completamente justo eso, el campo de firma donde tú pones la firma con el lápiz. La pregunta es, ¿cómo garantizas qué resolución y qué capacidad tiene el tablet de cada quien? Y para hacer ese ejemplo, compré un Lanix de 700 pesos de la farmacia Guadalajara y lo comparas contra un iPad y con las plumas que traen, y evidentemente la calidad de la firma es muy diferente. Entonces, ante la diferencia en la calidad del estampado, que se afecta por la naturaleza del dispositivo, no tiene que ver conmigo. Entonces, como siempre va a haber una duda en la firma, es como un Chewbacca diferente, es como de, soy, voy a decir la marca, pero soy el casinote y como estoy grandote, me defiendo con todos. Pero si realmente sí te peleas como es en materia, inmediatamente el contrato no tiene validez, o sea, ellos saben que no tiene. Pero quieren hacerte sentir que lo firmaste para que cuando hables te digan, sí lo firmaste. Pero la realidad es que ellos te están dando, es como si llegaras al banco y a ver, fírmame, y te muevo la hoja. Perdón. Te muevo la hoja. Pues oye, cada que voy a hacer un cheque, te muevo. Pues ya que estamos jugando, o sea, el medio que tú me diste para que yo estampara mi firma no es fidedigno y tú no lo puedes garantizar porque no depende de ti. Pero, no lo controla. En ese caso, cada persona, desde su casa, por su cuenta, con sus herramientas tecnológicas, hizo su firma. Pero ¿qué tal si pensamos en un banco donde ellos sacan la tablet y sabes que siempre va a ser la misma? ¿En ese caso cambia algo o seguimos bajo el mismo supuesto? Sí cambia algo, y esas letritas chiquitas que trae, por ejemplo, ese folletito que trae el iPad, que trae el stylus, que traen las aplicaciones que compras también como Bambú, cuando compras una tablet Bambú, trae un manual y luego por ahí trae páginas que dicen, ¿esto qué será? Y lo consideran para otros países quizá no más evolucionados, porque aquí sí estamos, pero no lo aplicamos, porque nuevamente la ley sí te permite a ti usar normas internacionales, siempre que encuentres quien te las traduzca, quien te las aplique y que se ejecute, ¿no? O sea, de eso no hay más. Entonces, no es que estemos en pañales, solo que aquí no se hace. Entonces, en específico para... Híjole, es que... Sí, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Tú les firmaste, ellos ya se quedaron con el pictograma en píxeles de tu firma. ¿Cómo sabes que no te la van a meter en 5 contratos? Lo podrían meter en 20 contratos. Yo no veo que se haga eso válido, porque nuevamente el disclaimer que traen esas aplicaciones, esas plumas, ese todo, es que no viene calibrado. Por eso cuando tú lo compras, tú lo calibras, tú te matas solo. Es a tu pulso, es a tu vista, es a tus defectos visuales que tengas. Tú pones los puntos y tú calibras tu stylus. Entonces en el banco, por más fregón que les mandes el equipo, van a tener que calibrarlo. La pregunta es quién lo va a calibrar y cómo.
Ese es el problema. Y en una pluma Bic, en un algo, es tu mano, es tu pulso y no hay más. Y cuando lo comparemos en un juicio se va a comparar contra una muestra escritural que viene de lo mismo. De otra forma yo lo veo imposible. Será para mí muy fácil tirar cualquier contrato de ese tipo, porque se va a decir, a ver, ¿tiene la opción de calibración del iPad? Sí, dice calibración, lo puedes calibrar. Entonces yo delante después descalibro uno, empiezo a firmar acá y hace otras cosas acá. Puedo modificar los grosores, o sea, la calibración tiene que ser única para todos los iPads que van a estar en todos los centros y eso sería muy caro. Ok, imaginémonos, sé que hay que echar a volar la imaginación. De repente la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, dice, bueno, vamos a poner ese servicio. Sí, hacen todo lo que tienen que hacer para tenerlo normalizado y estandarizado. Y lo hacen bien, hay que pensar que lo van a hacer bien. ¿Sí? Lo van a hacer bien, no va a haber fallas. El solo hecho, y ellos se van a hacer cargo de todos. ¿Sí? Pensemos así como los mejores panoramas. Que esté bien calibrado ya me garantizaría que el pictograma en términos de píxeles ya tiene como la validez que debe tener, no la podremos tumbar en algún momento, ¿sí? Quitando como la parte de la calibración de esta fórmula. Digo, no sé qué tanto peso lo ocasionaría realmente una institución, porque al final de cuentas los tiene, y los tiene de cada usuario. Pero ya los tenía antes, por eso no vería cómo cambiar esto, pero mientras lo haces, una fotografía quizá, pero de todas formas ya lo tiene eso, o sea, cámaras de alta definición y ultra alta definición de ampolleta ya las tiene, ¿no? O sea, eso ya lo tienen realmente. Mi pregunta más que nada me preocupa por la cantidad de contratos que se están haciendo así. Simplemente los bancos, yo ya no recuerdo, hace mucho haber firmado en papel algo. Sí, las últimas veces que he tenido que sacar alguna cuenta por cualquier cosa, siempre han sido a través de tablets o de ese tipo de alternativas. Entonces, ¿qué tan débil están siendo los métodos? ¿Sí? Ya dijiste la calibración, pues de entrada te va a tumbar el contrato. Y entonces eso ya es un foco rojo que les debe de prender a ellos y se deben de preocupar, porque me imagino que han firmado miles de contratos. Entonces son miles de contratos que se pueden caer. Y ahí sí se vuelve muy costoso para ellos. Fíjate, ese tipo de errores ya no es el otro error, ya no hablamos de los 60 millones, ya no hablamos de eso, y eso sí me tocaba a mí verlo en Conducef. Ahí ya hablaríamos de algo diferente, porque ya cuando existen invalidaciones contractuales, ya son en masa, ya te metes en un problema más grande. Que si todos los empleados de alguna marca muy grande, no sé, de Coca-Cola, te firmaron a Banamex la nómina así, y ahora se van a huelga y quieren hacer esto y esto, o sea, puedes tener tus problemas muy grandes realmente si te invalidan contratos como tal, y ya ni siquiera será cosa de peritos. Sí, bueno, una vez, haces el dictamen una vez, lo invalido una vez, porque por grafometría no se podría dar. Sería imposible hacer la grafometría, ¿por qué? Porque las dimensiones... Sí, son complicadas sería imposible. Si yo lo veo en esa computadora o lo veo en otra, también esa parte me va a afectar para la grafometría. Hablando de que también, y tú lo sabes, lo has visto, digo, y hasta te da risa algunas veces, pero algunas pruebas que se hacen de las tintas, que antigüedad de tintas, y quien sí las presenta, y así la hice en mi casa, cuando iba barrido, o sea, todo ese tipo de cuestiones subjetivas, pero que poco a poquito, granito a granito, convencen al juez a veces, o porque a veces el otro pues se ve cretano y no la traía porque no presenta nada. Y a la larga creen jurisprudencias, así logran permear, a pesar de que son muy sospechosas y muy subjetivas muchas pruebas. Sí, es un trabajo para un perito sería un trabajo de un día, o sea, fuera de que porque el otro día me llevo por una conferencia de unos peritos en Ciudad de México que hablaban sobre esos nuevos contratos y cómo nos iba a tener un mar de trabajo, y dije, no porque el abogado es muy listo y lo primero que va a ver es decir, no hombre, ¿para qué gasto en el perito? Si ya vi que sirve por este lado nada más y tumbo el contrato con estos argumentos, nada más use esos argumentos técnicos, los basa en su demanda y con eso es suficiente. Ok. Sí, entonces rápidamente van a agarrar la experiencia. Se van a empezar a ir a invalidar contratos y pues ahí para nosotros pues no hay nada. Ok. Regresando un poco al tema de las transacciones no reconocidas, ¿ves algún final hacia futuro? ¿Ves que los bancos tengan el sistema de seguridad perfecto de tal manera que yo veo el final hoy? ¿Sí? Cada audiencia ve el final, no de todos,
pero sí y quizá con los que trabajaste más, yo creo, me atrevo a decirlo, que es obvio que sí. Sí, porque el orgullo es todo, ¿no? Y a veces, pues estabas en la audiencia y era como que, ay, ¿por qué me hacen decir estas pendejadas? O sea, claro que sí te da, o sea, te llega a dar coraje. Sí, claro. Tanto sí, o sea, pues no. Sí, por eso ya me estoy retirando del mundo pericial. Tiene muchos desamores. Claro. Me voy a ir a la ciberseguridad totalmente. Es tanta especialización, o sea, me imagino que cuando te pones contra el ITAL y todavía pues es disque perito en informática, pues sí que diga lo que quiera. Pero a ti es como que, ay, me duele todavía. Pero sí los he visto evolucionar. Scotiabank, por ejemplo, ya da unos palazos de ciego que sí se anda peleando con el viene, ¿no? O sea, ya Scotiabank más o menos ya la hace. Sí, hay bancos que han mejorado mucho. Por ejemplo, que ya presentan su logo RCA y las firmas. Lo malo es que lo presentan y no saben ni qué. Es como de... Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Están mejorando sus sistemas de seguridad o están aprendiendo ¿sí? a defender el juicio? Sí, porque creo que son dos cosas diferentes. No, su sistema de seguridad es el mismo que tenían y guarda lo mismo, pero están aprendiendo a presentarlo mejor. O sea, están aprendiendo a usar el Excel cuando gastaron miles de millones en muchas otras cosas. Tú sabes que lo que más les batalla ahorita es un Excel. Sí. Un Excel que debería tener ciertas columnas, ciertas cositas, por ejemplo la bitácora de, no sé, de las nomenclaturas, o sea, eso que han evolucionando evidentemente es porque personas como tú se involucran en eso y van cambiando un poco, que eso al menos no sea como un circo tan de risa, ¿no? Sí, no, a veces sí. dices como, ay, no. Complicado, es muy difícil de repente, pero sí. Siento que la seguridad la tienen, o sea, incluso a mí personalmente me han tocado asuntos que, y lo digo abiertamente, que digo, híjole, pues aquí sí veo responsabilidad del usuario. No, y tú siempre lo has dicho también, pero muy abierto. Pero ya cuando veo lo que presenta el banco y digo, ay Dios mío, la tenían pero facilísimo, o sea, a la persona dice que sí dijo Santander, mi firma le dijo 10 veces, ¿por qué no presentan las grabaciones bien, como debe ser? Sí, exacto, porque ellos si tienes la información, sí, es que... de ellos sí es el algoritmo, sí es eso de seguridad, ellos lo crearon y pagaron por él. Lo presentas en juicio, oye, ¿no es cierto que la grabación? Ay, no, pues, ¿a dónde te haces? No? A ver, perito, escucha, transcribe una por una, ¿qué dice? No vulneró eso, ¿a dónde te vas? ¿No? 5 preguntas para cada una de las 3 cosas de la firma electrónica y se acabó. El problema es que, digo, a mí me ha tocado que me digan, oye, ¿quieres ser perito de...? Y no solo de las instituciones, me han tocado de grandes grupos de abogados. No, nosotros ya trabajamos con este cuestionario y con esto así, y va a funcionar así, pagamos así, ¿no? Sí, no, es complicado, es complicado, te amarran las manos al final y las cosas, casi siempre cuando pasa así, no salen bien al final. No. Sí, entonces sí, yo también me gusta armar mi proyecto con mi estrategia. Pues bueno, Eduardo, siempre ha sido placentero platicar contigo. Siempre ha sido placentero discutir contigo en juicio, ¿sí? Siempre uno sale de ahí aprendiendo mucho, entonces agradezco mucho tus palabras, los abogados que están viendo esto, sé que también van a agradecer los consejos que has dado. ¿Qué datos de contacto por si alguien de repente está interesado en tus servicios? ¿Dónde te buscan? Muchas gracias. Bueno, fuerzapericial.com, ahí me pueden encontrar o enviando un WhatsApp al 33 12 84 38 31. Por cualquier medio digo, los puedo atender y pues con mucho gusto. Ahí estamos en bastantes materias, ahí en la página están algunas, hemos ido agregando otras y bueno. No, y recomendable, ¿eh? Sí, de repente tengo la oportunidad de pelear contra otros peritos en juicio y él me da muchos problemas. Sí, entonces es alguien muy serio que hace trabajos muy fuertes. Entonces, totalmente recomendable. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro penúltimo programa del 2021. Sí, como siempre es un placer, este esfuerzo lo hacemos de todo corazón. Aquí Daniel Chávez Hernández, siempre acompañándonos en todos los programas. Y pues una vez más, muchísimas gracias. No sé si quieres algunas palabras finales para los que nos están viendo. No, será todo. Muchísimas gracias, agradecerte y pues también qué honor que me invites tú sobre todo. No, un gustazo. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo.
Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com.